Quiero invitarles, hermanos, a inclinar sus rostros, cerrar nuestros ojos y hacer una breve oración antes de abrir las Escrituras. Vamos a orar. Padre Santo, delante de tu presencia con humildad queremos invocar tu Espíritu Santo para que abras nuestros ojos, abras nuestro pensamiento, nos puedas dar claridad de la mente para poder discernir las verdades eternas. Que este estudio pueda ser, Señor, tu palabra hablándonos a nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. He titulado el mensaje de esta noche, El verdadero diablo, y quisiera comenzar contándoles que leí hace un tiempo una anécdota donde decía que iba caminando un cristiano y un agnóstico. Un agnóstico, para no entrar tanto en detalles, un agnóstico es simplemente aquella persona que cuando usted le pregunta, ¿crees en Dios? El agnóstico te responde y te dice, puede ser que exista. Ese es un agnóstico. Así que iban caminando y de repente el agnóstico le preguntó al cristiano, le dice, disculpa, ¿tú crees en el diablo? El cristiano le dice, bueno, claro, yo creo en el diablo porque la Biblia lo dice. Y el cristiano le hace la pregunta al agnóstico, ¿y tú crees en el diablo? El agnóstico le dice, en realidad no creo en el diablo porque nunca me lo he encontrado. Y el cristiano le replicó y le dice, pues nunca te lo has encontrado y nunca te lo encontrarás, porque nunca te encuentras con alguien que camina en tu misma dirección. Queridos amigos, nunca vamos a conocer las estrategias del enemigo a menos que estemos caminando del lado de Dios. De modo que quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. Este versículo es un versículo muy conocido, Mateo capítulo número 7. Y quiero que observen el versículo número 21. Mateo capítulo número 7. Versículo 21 y 22. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero preguntarles, estos hombres de los cuales habla aquí la Biblia, ¿eran cristianos o no eran cristianos? A ver, díganme ustedes, ¿eran cristianos o no eran cristianos? Bueno, volvamos a leer el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Eran cristianos? Claro que eran cristianos. Eran cristianos. Sin embargo, la Biblia dice en el verso 23 que Jesús no los conocía. Y si Jesús no los conocía, por lo tanto, eso indica que estos cristianos no estaban haciendo milagros en el poder de Jesús. Pregunto, ¿los santos, los ídolos, pueden hacer milagros? Bueno, nosotros, de manera general en el cristianismo, creemos que no. Pero miren, hace un tiempo, y esta es una historia real, e incluso es una historia documentada, ahorita les diré por qué, resultó que un joven
un día comenzó a perder un poquito de movilidad en sus extremidades, en sus piernas, en sus brazos, al punto que llegó a estar confinado a estar en una silla de ruedas. Su situación se fue agravando, se fue agravando, se fue agravando, al grado que su madre, con la única persona con la cual vivía, decidió llevarlo al hospital. Cuando estaban en el hospital, llegó a visitarle una señora que era amiga de su madre. Y cuando llegó, le dijo que le quería regalar una estampita con la imagen de la señora Conchita. Conchita es conocida como Santa Conchita, porque el año pasado Santa Conchita fue beatificada, o sea, fue hecha una santa. Ustedes saben, hoy en día la Iglesia Popular ya prácticamente tiene alrededor de 10,000 santos beatificados, aproximadamente unos 10,000. Y el año pasado, en el 2009, esta señora Santa Conchita fue beatificada. Pero esta historia que le estoy contando ocurrió antes del 2019, y cuando la señora llegó al hospital al ver al muchacho, le dijo que esta mujer estaba a punto de ser beatificada por el Papa Francisco. Pero lo único que le estaba faltando para ser beatificada era hacer un milagro, que es uno de los requisitos de la beatificación. El muchacho la escuchó, y cuando la señora se fue de la habitación en el hospital, el muchacho, cuenta la madre, tomó la estampita y se la puso aquí en su pecho. Cerrando los ojos, rezó orando, diciendo: San Conchita o Santa Conchita, tú bien sabes que yo necesito la sanidad, pero también sé que tú necesitas un milagro para ser beatificada. Te pido que hagas un milagro y que puedas salir de este lugar. El muchacho terminó la oración, dando testimonio a la madre, se paró de la cama, empezó a caminar por los pasillos del hospital, asombrando a médicos y enfermeras. Y hermanos, yo les quiero preguntar, ¿los santos hacen milagros? Bueno, antes de responder esa pregunta, quiero primero que veamos la realidad de los santos, es decir, la realidad de los ídolos. Y quiero que vayan conmigo al libro de los Salmos, capítulo número 115, Salmos capítulo número 115, y vamos a leer el versículo número 4 hasta el versículo número 8. Salmos capítulo número 115, versículo número 4 hasta el 8. Dice así: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Versículo 8: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oiga, lo que está diciendo la Biblia es muy fuerte. Lo que está diciendo la Biblia es que los santos son tan inmóviles y tan inútiles en sí mismos que tienen que ser llevados cargados. Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo número 4. Deuteronomio capítulo número 4, versículo número 23 y 24. Deuteronomio capítulo número 4, versículo 23 y 24 dice así: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios,
que Él estableció con vosotros. Y dice, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. ¿Por qué? Porque Jehová no es un cuadro, Jehová no es una foto, Jehová no es una imagen, Jehová no es un diosito. El versículo 24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. ¿Por qué Dios le dice a su pueblo que no haga ídolos, que no haga imágenes, que no haga efigies? Porque cuando alguien hace una imagen, hace pequeño lo que en realidad es muy grande. Y vuelvo a insistir en la pregunta, ¿los ídolos, los santos, hacen milagros? Quiero llevarles a un pasaje muy interesante en el libro de Corintios, en el Nuevo Testamento. Abra su Biblia en el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo número 8. Primera de Corintios capítulo número 8. Versículo número 4. Vamos a tratar de leerlo con mucho detenimiento. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4. Dice, acerca pues de las viandas, o sea, de los alimentos, que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo, dígame usted qué cosa dice la Biblia ahí. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Versículo 5. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses con letra minúscula la D, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Según el versículo 4, ¿qué cosa es un ídolo? Un ídolo, dice el verso 4, no es nada. Ahora mire lo que dice el capítulo 10. Nada más dele vuelta ya a su Biblia. Capítulo número 10 de Primera de Corintios, versículo número 19. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Atención con el verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con ¿quiénes? Con los demonios. ¡Ah, sorpresa! Ahora la Biblia nos dice que detrás de unos ídolos o detrás de los ídolos, ¿quién está detrás de los ídolos? Los demonios. En otras palabras, cuando la gente adora a los ídolos o a los santos, en realidad, ¿a quién están adorando? ¿A los demonios? ¿Pueden los demonios hacer milagros? Vaya a Apocalipsis, capítulo número 16, versículo número 13. Apocalipsis capítulo 16, versículo número 13. Dice así:
y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Esa palabra señales del griego semeión quiere decir obras portentosas, es decir, prodigios. Es una traducción correcta la que se hace como milagros. Lo que está diciendo aquí es que los demonios son capaces de hacer milagros. Ahora, hermanos, ¿en qué lugar de la Biblia encontramos nosotros que los demonios o que el mismo diablo haga milagros? Apocalipsis dice que los demonios son capaces de hacer milagros. Pero ¿en dónde encontramos en la Biblia al diablo o a los demonios haciendo milagros? Sí, milagros semejantes a los que hacía Jesús. Bueno, vamos a hacer un escaneo muy rápido, comenzando del libro de Génesis. Cuando la serpiente habló a Adán y a Eva, pregunto, ¿eso era un milagro? ¿Estaba trascendiendo eso las leyes de la misma naturaleza? Por supuesto. En el libro de Éxodo encontramos que llegó Aarón y Moisés delante de Faraón. Y cuando Faraón ve a Aarón y a Moisés delante de él, manda llamar a los hechiceros de su imperio. Los hechiceros llegan y cada uno de los hechiceros tenía una vara. Y Faraón les dice, suelten las varas. Y cuando sueltan las varas los hechiceros, las varas, ¿en qué cree usted que se convirtieron? En culebras. La Biblia narra en el libro de Job, capítulo número 2, que un día los hijos de Job estaban en su casa haciendo un banquete, un festín, y por autoridad del diablo y por el poder del diablo sobre la misma naturaleza, se soltaron vientos solanos que destruyeron la casa y murieron los 10 hijos de Job. El diablo incluso tiene facultad de arreglar problemas financieros. Según Mateo capítulo número 4, la Biblia dice que Jesús tenía una hambre profunda y un día le dijo, todo esto te daré mostrándole las riquezas del mundo, si postrado me adorares. Segunda de Corintios capítulo número 11 y el verso 14 dice que Satanás es capaz de transformarse en un ángel de Jehová. En Apocalipsis capítulo número 13, los primeros versículos dice que la bestia recibió una herida de muerte y dice el texto que fue sanada por la autoridad y el poder del dragón. En ese mismo capítulo 13 encontramos también que la bestia hace descender fuego del cielo por el mismo poder que le da el dragón. De modo que los demonios tienen facultad de hacer milagros. Ahora, apreciados amigos y hermanos, ¿por qué razón la gente va detrás de la idolatría, detrás de las imágenes, detrás de los efigies, detrás de los santos? Digo, si tenemos un Dios poderoso, creador, omnipotente, majestuoso, Rey de reyes, Señor de señores, ¿por qué las personas se ven orilladas a acudir a los ídolos, a los santos? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que los mueve a buscar los ídolos? En el libro de Hechos, si me acompañan por favor, el libro de Hechos, capítulo número 17. Aquí la Biblia nos va a explicar por qué la gente es dada a buscar la idolatría,
y abandonar al verdadero Dios. Hechos capítulo número 16, capítulo 17, perdón, Hechos capítulo 17, versículo número 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué cosa? A la idolatría. ¿Cuál era la ciudad que estaba entregada a la idolatría? La ciudad de Atenas. Y ustedes saben, la ciudad de Atenas era la cuna de la filosofía. Era una ciudad bastante educada, bastante culta, era una ciudad bastante letrada. Era la cuna de la sabiduría, la cuna de la filosofía. Y Pablo llegó a la ciudad de Atenas y encontró a la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, se considera, según los historiadores, que en la ciudad de Atenas había más dioses que habitantes. Eso es lo que dicen los historiadores. Y ahora mire cómo Pablo va a confrontar la idolatría cuando llega a la ciudad de Atenas. Capítulo 17, versículo número 29, porque esto es parte del contexto. Hechos capítulo 17, versículo 29. Mire lo que le dice Pablo a los atenienses estando en el Areópago. El verso 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, ¿de qué cosa, iglesia? De esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué la ciudad de Atenas estaba entregada a la idolatría, según dice el versículo número 30? Porque la ciudad vivía en la ignorancia. ¿Y saben ustedes cómo se vive en la ignorancia? Cuando la gente deja de estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, en la época de la Edad Media, todo el periodo de la Edad Media, la Biblia estaba prohibida para la gente de ese mundo. Cuando vino la época de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, se quemaban las Biblias en Europa, ignorancia de las Escrituras. No nos vayamos tan lejos. Hace apenas unas cuantas décadas atrás, en los años 70, recién comenzó a darse la misa en el idioma de la gente. La misa se daba siempre en latín y la iglesia consideraba que durante todos los siglos las misas tenían que ser en latín porque el latín era el único idioma correcto para interpretar las escrituras. Nuestros abuelos les tocó todavía asistir a las misas que se daban en latín. Entonces, ¿por qué hoy en día la gente vive en la adoración de imágenes, entregada a la idolatría? Porque según lo que dice Pablo en el capítulo 17, la idolatría es el resultado de la ignorancia de la palabra de Dios. Y quiero decirles tres cosas, y aquí llego al punto esencial de lo que Dios nos quiere transmitir. Si esta noche hay alguien que nos está viendo y por algún tiempo, quizás todavía hasta el día de hoy, está asistiendo a una iglesia donde en su iglesia hacen milagros, me refiero a actos portentosos como el hecho de que la gente se desmaya, la gente cae al suelo, paralíticos son levantados, los ciegos son sanados y hay muchos milagros.
pero en esa iglesia no se está predicando la verdad de la palabra de Dios, usted tiene que salir corriendo de ese lugar. Porque la Biblia dice que los brujos y los hechiceros también hacen milagros. Nadie se va a perder en el día final por falta de milagros. Nadie se va a perder en el día final porque no tuvo la facultad de ver prodigios. La gente se perderá por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, tu fe y tu confianza solamente puede estar puesta en el verdadero Dios, Jehová. Quiero invitarte a hacer una oración ahí donde estás. Padre Santo, gracias por la luz de tu palabra. Gracias porque tu palabra es poderosa, es santa, es bendita. Gracias porque a través de ella podemos caminar en el camino de la luz. Gracias porque tu palabra nos da seguridad, nos da ánimo, nos da aliento. Y en esta hora queremos consagrar nuestra vida al verdadero Dios, Jesucristo. A Él entregamos nuestro corazón. Señor, te suplicamos que nos sigas guiando en estos días de dificultad, en estos tiempos de crisis, que nuestra fe y nuestra confianza solamente esté en ti, Señor. Gracias por escuchar esta oración y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.